Hi, everybody. Oh, I was going to say, can you hear me? But that seems to be a mute point. Hola a Hi, everybody. todos. Iba a preguntar si My me name's John escuchan, Blair, pero creo que and es I'm obvio the que me Dean of escuchan. Masters of Art at Liverpool John Moores University, where I'm also the head of the Institute of Art and Technology. I've been Hola, very hola. lucky and Yo privileged dirijo to be el able to Instituto collaborate de with Arte Stephen y such a Tecnología Teal and Tanya for en many una years, universidad and y I'd he like to tenido welcome la you all to fortuna de this second colaborar in a con la series of discussions Asociación de Arte Útil which y con we Tania propose desde reframing new hace thinking to the varios Association of años. Art AUTL in the context of this Y les doy la digital bienvenida a conference estas discusiones and en las que in the context estamos as well of Insta. evaluando la noción de arte We útil en have el contexto three de special guests with Documenta us y el today. We trabajo have de Tanya Instar. Bruguera, of course, who Tenemos really a needs tres no invitades introduction, but especiales. for those of you who might Tania not know, Bruguera, por supuesto, a Tanya quien was no hace heading up falta another planet for the presentar, last 2 pero decades. para quienes quizás Tanya no lo is an sepan, si artist, an quizás activist. están She's the viviendo en otro instigator of the planeta, Association of Art AUTL. es una She's activista paved the y way for a lot of artista. the ideas and rethinkings that we have Inició today. la And Asociación de Arte if Útil anybody y le ha was here and abierto watching camino a muchas the video ideas que estamos yesterday, experimentando our hoy. friend Stephen Wright made the great point that Tanya is really one of the people who put one of the kind of Ayer nuestro foundational amigo bricks in Stephen this Wright museological turn that we're going señaló through and que witnessing Tania and finding ourselves en within. realidad fue una de We las also iniciadoras have de este giro Alessandra usológico Saliotti. que estamos viviendo. Alessandra is a curator, Está and también she's also an Alexandra. activist and an artivist. She Alexandra has es curadora, multiple practices and has worked activista y alongside and with activista. Tanya Bruguera for many years. Su Alessandra's trabajo es also got increíble. Ha a PhD trabajado student junto at con Liverpool John Tania Moores desde hace University, which muchos I años always forget y to say because we actualmente always have to está say it together. haciendo un Alessandra teaches at programa UCAM doctoral. continually, and we like that kind of exchange. And Me ha Alessandra's been enseñado somebody who's muchas been on the front cosas line y lo hace with Tanya continuamente. across the world, activating and instigating some Y of the junto con ideas that Tania, so many of us Alexandra at en UTL todo el use mundo ha over the years. So estado it'd be really, really interesting to listen to activando e those instigando las ideas perspectives. de la Asociación de And Arte also Útil. our other colleague, Alistair Hudson. Alistair I've known for many years. Y está también Since con he nosotros was Alistair the Hudson, director of a quien Glasgow conozco Arts, desde hace which muchos is años. an incredible farm-based art project Fue in the Lake director District to diputado encourage de un artists who came along to work for increíble the proyecto Scrivesdale artístico Arts to situado en sort of una granja start and y start from there. que And the outcomes of invitaba a that, los we're really artistas excited to a present. hacer If algo anybody doesn't útil know it, just en please take una a look online. zona de agricultura. Alistair is currently the director of the Whitworth Art Gallery and the Manchester Art Galleries in Actualmente Manchester. dirige la Galería de Arte Formerly the Witte de Witt director y la of Galería de Arte Edinburgh de Institute of Modern Manchester. Art, and soon Alistair will be Fue going to ZKM. So we have an y incredible pronto irá a body of trabajar a knowledge that we can tap into in a ZKM. series of resources, but we're kind of first. Hay I just entonces wanted to try aquí and un make some increíble links to acervo de the conocimiento. discussions that we had yesterday. I'm Para going to use my comenzar, term quería trazar yesterday in these two algunos videos, but enlaces con tend la to speak English, discusión so I'll de try and make it ayer easy. sobre el giro And also to kind of usológico. open up some of Así the que quienes vean ground este for video podrán the verlo kind of discussion and eh, debate that we can all have, en conjunto try con and el de get to ayer. a stage where we can ask questions Y quería and involve también you sentar las bases para una through discusión, throughout. un debate. Esperaría que As I said podamos earlier on, we're sitting in conversar this y empezar a hacerlo incredible pronto y document, escuchar sus which is preguntas. this explosion of Estamos aquí en una alternative edición energy and increíble thinking de that we're doing, Documenta. Se trata which de una I explosión was de really taken energía yesterday with alternativa y de formas my nuevas other de colleague pensar Annie y Fletcher's de comment hacer. that Ayer it's a realmente repository me of wisdom. impactó The lo que way that dijo this nuestra document colega is Annie Fletcher cuando organized, dijo it's que really a hay kind aquí of, if you want to un take it in a different way, it's repositorio de a textbook sabiduría. that we can Documenta está as a organizada de toolkit modo that we tal can que parece casi un activate libro in de rethinking texto, that we un use, manual, which, as una Stephen Wright caja de pointed out yesterday, herramientas it's que different podemos kinds of excavar, tools for audiences repensar than e that utilizar de you would diferentes expect coming to maneras. an exhibition in an art gallery. And what really interests me is at some Y point, le even pide though we a su know that público cosas muy as distintas a an lo audience, acostumbrado en una it's galería still de hard arte. for us
aunque quizás es algo que sabemos siendo público, es difícil escapar la fuerza de gravitación de estas costumbres, esas maneras acostumbradas de relacionarnos con las obras en ciertos espacios. La metáfora que propuso Stephen Wright ayer era decir que quizá ahora el arte en su sentido tradicional está perdiendo su anclaje. Y como yo soy de Liverpool, que es una ciudad portuaria, me gusta mucho esa metáfora. Estamos hablando de qué pasa si estamos en un trampolín y si debemos lanzarnos hacia una dimensión distinta del trabajo artística. ¿Cómo sería estar en esa especie de barco pirata que deriva hacia un nuevo futuro y examina otras posibilidades? Hoy hablaremos entonces de nuestra relación con la Asociación de Arte Útil en términos de arqueología. Para ser breve, a mí eso me hace pensar siempre en los archivos y la Asociación de Arte Útil tiene un archivo. Claro, algo que todos ya sabemos, quizás mi primera y única experiencia con el tipo de archivo que existía a finales de los años 80. Yo fui entonces a la Galería Tate a ver el catálogo de una exposición sobre Manet y el postimpresionismo que se había organizado en 1910 y tenía un ensayo de Clive Bell que determinó mucho nuestra comprensión actual de la experiencia estética. En esa época yo tuve que ir de Liverpool a Londres, tuve que aplicar para poder acceder a ese documento. Cuando llegué a la Tate tuve que mostrar mi tarjeta de identidad, firmar mi nombre en un registro. Un guardia me llevó de manera muy dramática. Pasamos una puerta de metal y pude ver el documento usando guantes blancos. Me dijeron que no podía fotocopiar, que podía tomar apuntes, que no podía tomar apuntes a mano tampoco, solo podía leerlo y luego tendría que irme. Sabemos que estos procedimientos de archivo tienen el propósito de proteger materiales que se pueden deteriorar, pero sabemos también que en la práctica ese tipo de archivo es una manera de controlar el poder y nos hemos distanciado de esa centralización del conocimiento archivístico que controla nuestras vidas y registros. Y hay mucho movimiento hacia entender el archivo como un proceso activo de emancipación. Y yo entiendo así el archivo de la Asociación de Arte Útil. Como en esta edición de Documenta, la pregunta es, ¿cómo abordamos el archivo? Hay tantos ahora. ¿Cómo los usamos? ¿Cómo interactuamos con los archivos? ¿Cómo los activamos para hacer algo nuevo, concatenar ideas nuevas? Esos son los problemas con los que siento que debemos forcejear al dar los próximos pasos en el giro usológico. Cómo crear una arqueología del arte útil. Aquí también está con nosotros Elvin Griffith, creo, quien hace muchos años ha estado discutiendo la idea de que cuando se transporta una cosecha, cuando la industria, por ejemplo, que ocupaba ciertos paisajes postindustriales urbanos en Europa, cuando han desaparecido, ¿qué podemos hacer con lo que quedó? ¿Cómo podemos excavar para ver qué queda y qué nos puede servir para hacer algo nuevo? Y está también la idea de excavar donde estás. ¿Cómo podemos usar lo que sabemos, lo que tenemos
para hacer algo nuevo, algo diferente, de manera generosa y compartida, y cómo evaluar acciones de este tipo. Hace un rato hablaba con Alistair y hace años llevamos pensando que el próximo paso del que habló Steven ayer consiste en repensar el uso, cómo entender el uso, actos de uso como actos de amistad, de compartir, para crear un conjunto de redes que nos permita ocupar el mundo de otra manera. Partiendo de esas ideas, me gustaría primero preguntarle a Alexandra, creo que es su trabajo en las trincheras, por así decirlo, del trabajo con archivos y el trabajo que hacen con Tania es tan vivo, está tan animado que creo que nos puede servir como punto de partida. Gracias, John. Pensé que para empezar podía hablar un poco sobre cómo se le ocurrió a Tania la idea del archivo de arte útil. Okay, hopefully. Okay, I think he's going. So basically, because of course, when we talk about archive, we talk about what's in the archive. Porque claro, cuando hablamos de archivo, nos preguntamos qué hay en este archivo, quién recogió los documentos, la información y por qué hay ciertas cosas en un archivo y por qué no hay otras cosas, en nuestro caso, otros proyectos. Me parece importante decir que la idea del archivo, como la hemos concebido en el contexto de la Asociación de Arte Útil, lo llamamos archivo porque no hay otra palabra, otra manera de llamarlo. Ayer, por ejemplo, estábamos discutiendo la terminología y cosas de ese tipo y pienso que no hemos encontrado aún la palabra adecuada, así que seguimos llamándole archivo de arte útil tras 10 años, pero lo importante es decir que desde el principio nuestra estrategia ha consistido en tratar de ser tan incluyentes como sea posible. Y de esa manera hemos activado una especie de proceso de selección porque tenemos ciertos criterios, digamos, pero el proceso se pensó en la dirección contraria. En vez de inventar un conjunto de reglas para determinar qué proyectos se incluirían, qué proyectos explicarían nuestra idea de usar el arte como herramienta de cambio. Más bien, la idea es que las reglas derivan de los proyectos que propuso Tania al principio, junto conmigo y con nuestro colega Germán Medina. Estábamos tratando, dada la lista de proyectos que nos trajo Tania, nos preguntábamos qué tienen en común. Si recuerdas, Tania, tú trajiste 10 proyectos y dijiste, esto es lo que yo he estado examinando, investigando en los últimos 15 años ya en aquel entonces. ¿Cómo podemos asignarles, definirlos como movimiento o como método o como práctica? Porque hace mucho tiempo que se están realizando proyectos de este tipo, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no hay una representación de este tipo de proyectos en el canon, por así llamarlo? Y creo que esto fue crucial para mí porque yo me entiendo como, digamos, alguien que como la primera usuaria del archivo, porque esto fue hace 10 años. Y en ese entonces yo estaba tratando, para mí era importante usar la investigación para entender.
para entender esta idea de lo que el arte puede hacer. Y yo todavía sigo usando el archivo regularmente. Junto con Gemma, lo hemos estado usando mucho para pensar en maneras de redistribuir toda esta información y estudios de caso contenidos en el archivo. Entonces, bueno, si nos buscan en línea, encontrarán todos los proyectos, pero al interior de cada proyecto hay información sobre estudios de caso. Decidimos usar un lenguaje muy accesible, así que, bueno, encontrarían un texto escrito en un lenguaje accesible, no en jerga curatorial. Hemos traducido algunos documentos relativos a algunos de los proyectos porque todo ha crecido, claro, de manera muy orgánica. Y tengo una cita que quería leerles. Me parece importante, nos ayuda a aclarar un poco el uso que yo he hecho hasta ahora del archivo. Es una cita de Shaina Anand en su texto Diestesis sobre el archivo. Y dice, el archivo no es una herramienta de representación, es algo creativo. Y no es el final, sino el punto de partida, el inicio de un debate. Y pienso que para nosotros fue así en cierta medida. Claro, la idea se formuló se formuló muy bien, diría yo, a través de la exposición. Sigue siendo una formulación vigente, así que creo que tuvo cierto impacto. Y si regreso un poco y pregunto, ¿qué significa crear un archivo en lo que hace a incluir cosas y algo que crece y crece y crece? Podríamos entenderlo como una suerte de proceso de acumulación absurda, pero de hecho yo creo que si queremos introducir otra manera de entender lo que significa crear algo así, algo de acceso libre en línea, pienso que para mí el archivo fue también y es algo que es como una herramienta de hackeo para redistribuir en cierta medida recursos, accesibilidad y cierto tipo de conocimiento que hemos podido compilar a lo largo de los años. Así que me parece importante que el archivo se convierta en una suerte de vehículo para la redistribución. También, en un sentido banal, todos los ensayos y textos que hemos escrito sobre los contenidos, y como ya se ha dicho, estamos aquí en un espacio tan maravilloso como Documenta, donde vemos un poco cómo esta idea de la distribución de conocimiento, de diferentes tipos de conocimiento y de prácticas, de métodos, etcétera, etcétera, se puede también hacer en este marco, digamos, muy institucional. No sé, creo que puedo parar ahí por ahora. Alessandro. I think you've really reframed some of Gracias, Alessandra. about the potential uses of Hacer recontextualizado estas ideas sobre el uso posible del archivo más allá de su función representativa y más como un espacio para la redistribución de ideas y conocimientos. Y creo que eso es un punto clave en nuestra comprensión de la arqueología del arte útil. Me parece también un buen momento para que hablemos ahora con Alistair, quien tiene mucho conocimiento sobre formas posibles de expandir usos y redistribuir el conocimiento del activismo al interior de las instituciones con las que has trabajado. Has creado ahora lo que se llaman oficinas de arte útil que aparecen
en diferentes lugares del mundo como un recurso que le permite a las personas reunirse y pensar en libertad. Y esto estarán siempre relacionadas al archivo de arte útil, pues allí hay herramientas que puede la gente usar para inspirarse. Así que me interesaría mucho que nos contaras cómo funciona esa relación en tu reconstrucción, tu trabajo de reconstrucción radical de ciertas instituciones y cómo se trata de aprender de los conocimientos que el modernismo ha I think for me, dejado I think someone once descuidados. called me Mr. Institution. Because in a way, I suppose Bueno, creo que hay alguien, un artista que una vez me llamó Mr. Institution. Pues sí, ese es es lo que yo trato de hacer, aplicar el sistema operativo del arte útil en instituciones museológicas para cambiar estas instituciones, particularmente en lo que antes llamábamos Occidente, porque yo vengo de ese tipo de espacio y para mí arte útil era una muy buena manera de deshacer 200 años de colonialismo, capitalismo, el sistema operativo que ha dominado el planeta desde hace 250 años. Y el museo es una institución cómplice de este sistema económico, por supuesto. Así que los criterios del arte útil me ofrecían un nuevo conjunto de ideas que nos permitían escapar de esta captura. Esta forma del mundo de arte autónomo que constantemente recapturaba lo que yo llamaría las mejores intenciones de la modernidad, que consistían en aplicar el arte a la vida y permitir que el arte le sirviera a la mayoría y no a la minoría de las personas. Entonces, en las instituciones en las que yo he trabajado, me he propuesto reinventarlas y encontrarles un nuevo modo de uso y aplicando principios de arte útil, por ejemplo, operar en la escala 1 a 1, hacer cosas en el mundo real más que representar. Pienso que la noción del giro también es clave, un giro que va de la representación a la operación. Ya no basta hacer una imagen de algo, tienes que hacer la cosa misma y pienso que eso es el núcleo de los cientos de proyectos que tenemos en el archivo. Son historias increíbles, como lo es Documenta, en diferentes partes del mundo, de gente que hace las cosas de una manera distinta para lograr algo específico en un lugar específico. Entonces, para mí, la idea es tomar una institución museológica y reconectarla para que ya no sean cámaras de aislamiento, sino que formen parte de la estructura económica del mundo entero, de una u otra manera. Y eso implica reconectarse con el mundo por fuera de la burbuja occidental. Pienso que es importante y lo vemos también aquí en Documenta. Hay historias nuevas. Estamos escuchando historias de personas que hacen cosas de otro modo y que no son las historias que llevamos tanto tiempo contándonos. Y esto aplica a los museos en Europa y Estados Unidos, pero también en la manera como tratamos de hacer arte, porque pienso que este giro hacia lo operativo se reconecta con la prehistoria de la modernidad. Finalmente, no nos estamos inventando algo nuevo cuando hablamos de arte útil. De hecho, es lo que los artistas, lo que se hace en el arte desde hace 4000 años. Es solo que cierto filósofo alemán hace un par de cientos de años se inventó que el arte debía desprenderse de la vida cotidiana
Lo que estoy tratando de hacer yo entonces es reconectar el arte con la vida cotidiana y de la idea de que se puede comprender el arte al usarlo de cierta manera. Cuando yo trabajo con personas que están por fuera del mundo del arte, la gente entiende eso fácilmente. Ayer Mohamed estaba hablando de la noción de entretenimiento y la importancia de que el arte pueda entretener, pero para mí la clave es que nuestros proyectos, usando el museo como instrumento, es que el arte se pueda usar. No necesitas conocer la historia del arte o saber de arte para sacarle algún provecho a los proyectos. Pienso que esa es la conclusión clave de lo que en los materiales que hay en el archivo. Así que para mí se ha tratado siempre de encontrar maneras de usar el archivo y las ideas que hay allí, los criterios, la filosofía, para quebrar las ideas construidas que en cierto modo le han robado el arte a la gente. En el campo del arte se ha dado también un extractivismo y nuestra tarea ahora es redistribuir. Y esta es la función actual de los museos, pienso yo. Creo que eso nos impulsa mucho a seguir pensando en el significado de la arqueología del arte útil. Se trata también de pensar en un pasado no tan distante y de reconectarnos con prácticas artísticas del pasado que fueron robadas a través de un ejercicio de poder típico de Occidente. Dado mi trasfondo académico, eso me hace pensar que la historia del arte siempre nos han dicho que tenemos que aprenderla para poder usar adecuadamente los archivos, pero ahora de hecho decimos que la historia del arte es algo que hacemos juntos a través del uso de cierto archivo. El trabajo que tú has hecho con ciertas instituciones, Alistair, ejemplifican cómo puede iniciarse ese cambio. Me parece que no hay mejor momento para escuchar lo que nos dice Tania, que fue un poco quien instigó todo este proceso, esta idea de devolverle el arte a la gente para que construya el mundo a su imagen. Bueno, yo creo que este viaje en el que he estado es que yo escogí al principio el Van-Abe. Ellos me escogieron a mí, pero yo también escogí esta institución porque pensé, esta institución, cuando yo miré su historia de exposiciones, yo vi que también para esa institución estaban tratando de resolver cuál es el sentido del arte, cuál es su objetivo, cuál es su función. Sí que siento que esta institución ya estaba pero pienso que todo se transformó rápidamente, primero en una investigación personal y se transformó en una conversación colectiva muy hermosa. Y también la lógica detrás de la formación del archivo fue, bueno, hicimos la primera exposición en Van-Abe y creo que se transformó, corríjanme si me equivoco, en un protocolo de demostración. Demostramos que esto existía, que no era una idea caprichosa de un artista individual. Y para lograrlo, miramos hacia atrás. Recuerdo que
Claire Bishop me contó de Eduardo Costa y fue interesante que las personas que encontramos en el pasado usaban exactamente el mismo término, arte útil. Eso me pareció mágico. Pino Boggia decía arte utile en italiano, etcétera, etcétera. Todas estas personas habían usado el mismo concepto en el pasado y eso me pareció mágico en cierto modo. Comenzamos entonces a examinar el pasado buscando ejemplos y claro, sabemos que el arte en sus inicios era útil. Y como has dicho, en cierto modo, Duchamp nos, nos robó esa función y se creó esta fantasía de qué pasa con quitarle el uso a algo para transformarlo en arte. Pienso que la importancia del archivo es que era un repositorio que permitía constatar el hecho de que esto es algo que no nos habíamos inventado, que ya existía y que estaba allí latente en la historia del arte. Fuimos al principio muy abiertos, queríamos incluir muchas cosas distintas y al principio me parecía que quizás debíamos ser un poco más restringidas, pero en un primer momento era clave mostrar la cantidad de maneras de abordar esta idea. Algo que me gusta mucho del archivo es que entendíamos que esta práctica iba de lo social al arte y del arte a lo social. Y de hecho, incluimos ejemplos de cosas que no son arte, pero son arte útil. Por ejemplo, el banco de semillas que hizo un científico ruso a inicios del siglo XX. Eso no se entendía como arte, pero lo pensamos como arte porque es la primera vez que se hizo esto y por lo tanto alteró el paradigma que se usa para pensar algo y para nosotros esto es lo que hace el arte. Incluimos también el ejemplo de una mujer en Chicago que básicamente li- liberó a las mujeres que trabajaban para ella. Ella hizo como un sindicato de mujeres que hacían trabajo doméstico con la gente que trabajaba en su propia casa. Entonces, para mí estos son ejemplos de lo que es arte útil. No es tanto arte, es más una acción, un gesto, una propuesta que te permite alterar, cambiar tu comprensión del mundo. Entiendes que aunque las cosas, que algo que ha pasado de una manera desde hace mucho tiempo puede darse de otra manera. Al principio esto generó mucha controversia. Hay gente que decía, ¿por qué? ¿A qué van estos ejemplos? Esto no es arte. Y las pobres Henna y Alessandra tenían que explicarle a todo el mundo. Otro elemento que me parece muy importante es reexaminar proyectos que se habían entendido como gestos formales porque les habían quitado su uso para una comunidad, etcétera. Desafortunadamente encontramos también obras y esto me dolió mucho porque algunas eran ejemplos perfectos de arte útil. Cuando comenzamos a investigar estas obras, nos dimos cuenta que era arte útil falso. Eran demasiado buenas para ser verdad. Por ejemplo, porque otra cosa es que para incluir un proyecto en el archivo, no solo hablamos con los artistas, porque sabemos que los artistas son muy buenos para generar historias bonitas que a veces no son verdaderas. Entonces, lo que hicimos fue hablar con las personas que usaron el proyecto y a veces hablamos con las personas que produjeron el proyecto.
Este fue uno de esos casos. Yo conocí a la persona que produjo la obra para una bienal y él me dijo, no, esto no es real, fue todo para la prensa, tomamos unas fotos así, asá, y esto me entristeció y me decepcionó, pero entonces decidimos no incluir la obra en el archivo porque no era real. Y esto es un aspecto. Y el último aspecto, que es algo en lo que estamos trabajando actualmente, algo en lo que nos estamos enfocando, es lo que Steve Wright llama el coeficiente del arte útil. Es muy importante porque actualmente en el archivo hay cosas que parece que no tienen tanto que ver, su coeficiente es muy bajo, pero queremos seguir trabajando en la idea de qué tan arte útil es un proyecto. La idea es que no todo tiene que ser 100% arte útil, a veces tiene solo un cierto porcentaje. Y para terminar, creo que me asusta cuando oigo que llevamos ya 10 años haciendo el archivo. Eso me asusta. Pienso que debemos ya comenzar a usar el archivo de otra manera y que en lugar de ser un repositorio de historia, quizás debería empezar a usarse para instigar la creación de arte útil. Y la razón por la que los textos son tan sencillos en el archivo es porque nuestro objetivo era que pudiera usarlo personas que hacen activismo, personas que no son Thank you. I think artistas. that last point in particular, Tanya, is something that really resonates. We, Alistair and I, and also Alessandra helped to put up a pop-up office of useful art in Liverpool School of Art and Design in 2015, and I noticed two very distinct relationships to the archive. Lo que has dicho, Tania, tiene mucho que ver con lo que hemos estado haciendo Alessandra, Alistair y yo en nuestros trabajos. En alguna ocasión en nuestra universidad abrimos una galería en línea de arte útil y las personas que entraban de la calle entraban, pensaban que iban a ver arte, pero comenzaban a leer los archivos y yo diría que más de las veces después de leer un rato algunos de los ejemplos pensaban, esto es increíble, podemos usar esto. Y creo que es un ejemplo de otras maneras posibles de relacionarse con el arte y usarlo. Me gustaría mucho en este momento abrir espacio para que escuchemos preguntas, ideas o activaciones del público. We have one already, and I'll be the host. Can you also explain the coefficient of art if you can, very quickly? Thanks. Before I do, I want to thank you. That was ¿Podrías también explicar esta idea del coeficiente? Antes de hacerlo, les doy las gracias por este fabuloso panel. Quiero hacer dos observaciones o 2.5. Primero, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una arqueología del arte útil? Pensando en lo que ustedes han dicho, se me ocurre que cuando el arte es útil o cuando se basa en el uso, no puede ser propiedad de nadie, se exime de toda propiedad. El uso no es una forma provisional de propiedad, como lo sugiere una ideología dominante. El uso es otra cosa que la propiedad, y pienso que es una de las características que define los ejemplos que encontramos en el archivo. No se pueden limitar al ámbito exclusivo de la propiedad, y pienso que eso es un rasgo común muy potente.
Y mi segunda observación es que, bueno, cuando yo estaba pensando en esta idea de la posición de quien usa algo, estaba examinando una idea del filósofo Wittgenstein, quien dijo que el significado en el lenguaje, por lo tanto también en el lenguaje del arte, no se determina desde arriba, no es algo que esté codificado en un libro misterioso que algún día encontraríamos, no está en la etimología. El significado, de hecho, es algo que comparten quienes usan un lenguaje. Esto nos confiere mucha responsabilidad y poder, pero no en cuanto a individuos, porque si me alejo mucho del significado que nosotros colectivamente concordamos, entonces ya estaría yo por mi propia cuenta y mi habla dejaría de significar. Yo pienso que eso aplica también al lenguaje del arte útil. Se trata de una comunidad y en cierto sentido es una categoría implícita del archivo. Algunas cosas quizás están demasiado lejos y en ese caso diríamos que su coeficiente es un poco bajo y otras veces es alto, pero esta idea del coeficiente de arte útil es que tiene que haber cierto coeficiente, pero puede ser ínfimo en ciertos casos. Y por ello, como decía John, cuando la gente dice, miren, esto, yo no veo nada de arte aquí, bueno, eso es un enunciado ontológico y es una náusea escuchar ese tipo de criterio, porque creo que justamente el arte que vemos aquí en Documenta es un arte que está desontologizado. El arte quiere elevar anclas, quiere deshacerse de su peso ontológico, no quiere más esa tarea de ser algo. Y claro, para ello diríamos que podemos reemplazar la idea de ontología con la de coeficiente, y así que puede haber un coeficiente mayor o menor según el contexto. Esas son las dos observaciones que quería hacer. Pregunto entonces, ¿qué significaría inventar, como dicen los arqueólogos? Cuando hacen una excavación, hablan de inventar la excavación. ¿Qué significaría inventar el arte útil? En primer lugar, significa que es algo que no es una propiedad posible. Y en segundo lugar, que es nuestra responsabilidad común a través del When you uso. were talking about when you mentioned the use of the language, it made me think about Cuando I was hablaste del uso imagining del from lenguaje, my eso me hizo running pensar en, experience. So the more a path is used, se me the more a ocurre path is used, una right? metáfora So there is this idea de that the more cuando salgo a archive is correr, a used, the trotar, more the archive entre is más se used, and usa it can un become really camino, a shared más se lo usa. resource, Así a que shared entre repository más that is also se usa strong, un because obviously archivo, más es it's not posible que just se us that convierta en un recurso contribute to the compartido, que archive. al mismo tiempo por So eso through the también se website puede there is the repensar, possibility to submit porque projects, and no solo periodically we come nosotros together and contribuimos we al just look at archivo. the En la project página de and internet we tú discuss them, puedes and we postular interview the proyectos people that y submitted the project. de We cuando try en to improve cuando this process of examinamos estas postulaciones, research, to entrevistamos a las interview personas que who sent the postularon el projects, proyecto y who are tratamos the de users, investigar el etc. caso, But I think investigar a quien it's really envió el important proyecto, a to quienes lo usaron, highlight etcétera, that etcétera. the archive is there, Y me and parece we get muy importante we get the email destacar from the que el website, archivo está but allí. it's really there to Y be claro, bueno, used recibimos un correo also by electrónico de others la and to be página de known internet, also by pero la idea others. es que la gente lo use, And que otras that's one personas lo thing that I usen wanted y to que se say, lo and perhaps apropien. I forgot the second one, which was quite Y important. But es una de las no, cosas que this is quería decir y an quería anecdote decir algo related más, to the pero creo que se me archive, olvidó. which made me think Ah, sí, about the sí, coefficient of una art that you anécdota were que tiene que ver con el mentioning. So I'm archivo y que gonna me kind of hizo pose the question to pensar you all.
en la So basically, posición que Tania one use mencionó. of the archive that Hema and I Entonces lo voy a developed is formular como una we pregunta use it dirigida as a a ustedes en el tool for panel. creating Gemma y yo scalable usamos el curriculum, right? archivo So a we veces teach a de lot esta for manera. different schools, Lo usamos como una different herramienta schools, para a few schools crear and few sílabus, universities. programas de So curso. when we are asked Ambas to damos deliver a clases seminar or en like ciertas maybe a course, it's universidades really the y archive cuando as nos piden presentar the un resource for seminario, proponer creating un our curso, curriculum, which usamos el means that we archivo also como have a budget, so recurso we can para invite crear the nuestro artist to be there currículo. with us and create a Esto project with the quiere decir students. que So we are really tenemos kind of también un mediating presupuesto y also and podemos try to invitar a los activate this artistas redistribution, right, that we were a talking about. trabajar con nosotros So a y couple of los years ago, we estudiantes. invited an artist De that nuevo, se trata has entonces one of de the maneras posibles de longest redistribuir. period of time project, Y including with hace un the par de archive. años And one of invitamos our a students was working with their alguien que as tiene part uno of de a los mentorship proyectos de program. mayor And duración en during el an interview, proyecto the artist said, "Yeah, you know what? But y after 20 years, un I don't estudiante consider estaba this project trabajando con art ese anymore." artista And we como were una like, especie de "That's mentor. incredible." Y la persona Because dijo, what do mira, we do después de now? 20 años para mí este Do proyecto ya no es we withdraw arte. the project from Y the eso nos pareció archive? Do we increíble porque say entonces, now, after ¿qué 20 hacemos years, ahora? because we had ¿Retiramos el proyecto 100% del Arte-UTL archivo o coefficient, now have decimos zero después de coefficient? 20 Or is the años, other way around? Now primero that it su became coeficiente more era art, 100% y perhaps it's ahora es like cero? 100% ¿O es al coefficient revés? art? Más bien And quizás when ahora que ya no our es student arte, asked us, ahora the sí es artist, 100% why, arte útil. the artist said, art for Nuestro me was really estudiante a le tool preguntó por to qué be able to do what I y wanted to do. el So artista I dijo, couldn't use para mí any el other arte era means solo to una activate the herramienta para hacer idea, lo que yo quería but hacer. precisely No because podía hacer I ningún used art to otro create medio this para project, activar it esta was idea, possible to do so. And pero obviously it was a justamente project porque getting a lot usé of el arte para law, what is crear este legal, what is proyecto, illegal, lo what is pude not hacer. legal. Y claro, el So, proyecto and tenía I mucho think que that ver for con la me was ley, really, lo legal, lo you know, ilegal, lo super alegal. interesting to see that the more Y you use para the mí archive, the eso more also you fue discover story muy that are super interesante, ver important que entre más uso to haces del make the archivo, point that the archive descubres is not a historias bad muy thing that is importantes. online and is just there. So it can change. So shall we Y eso quiere withdraw the decir que el project archivo or no es simplemente una cosa quieta que está ahí No, en but línea. also, Entonces la first pregunta of es, all, ¿qué like you hacemos? said, not ¿Retiramos that it's ese not proyecto art o no? anymore, is arte útil, and also En because primer lugar, como has there dicho, are ahora que ya no es arte, stages for es people. So arte maybe a útil. young person Y can find además hay inspiration etapas. for art, Quizás or una we persona can see joven this as a se inspira implementable en project el somewhere else, arte but still has some use. Because the other idea for o the, and lo for this entiende we como have un to even proyecto que have se puede permission from implementar the artist and en all of otra this, parte, is pero aún that así what tiene we un want uso. to happen with the archive is it become a repository for strategies for people to Lo use. que queremos que pase con So in a el way, archivo es que se the convierta en un concept is that repositorio this de kind of work estrategias que la can gente be puede usar. redone endlessly by Así other que en people cierto modo el who concepto see es que es este uses tipo de in the obra, es project, obra que otras personas for the pueden volver a community and hacer so y on. And I just received una y otra vez, a message incontablemente, quien from quiera the que le person encuentre un uso who al is proyecto. with a question from the De hecho, internet that acabo de says, recibir un is mensaje arte útil, de la is persona, arte útil if it's useful for alguien que tiene una yourself? pregunta And en the answer is internet. a big no. So it's not Pregunta, ¿es it's not arte about útil you. si es útil It's solo para about ti? Y la respuesta es precisely no, para using nada. No art se as an trata de instrument ti. for Se things trata in the community, for justamente other people, for de usar el society. arte como un It's not instrumento about you para having a cosas en una curriculum. So yeah, comunidad, otras personas, en la that's sociedad, autonomous art. That's exactly no que autonomous te art sirva a ti practice. para algo en So particular. basically, Eso sería el I arte personally autónomo, think that claro. art is a transitory state Entonces, of yo feelings, of en lo things. personal So pienso I don't que se believe in trata de the una situación eternal condition of art transitoria. for anything. Even the Greek Yo no sculptures. creo en la condición eterna del I arte en think ningún this caso, art, ni when siquiera it pienso que las feels that it's estatuas talking to griegas you, that sean is eternas. helping you doing something, And in this case, of course, arte útil projects will Pienso become que el arte tiene su fuerza cuando te hace cease to be an sentir o exception querer and hacer become algo. a Por common supuesto, los proyectos practice. de arte útil And that's our dejarán de hope ser una because they excepción become an y se exception of some convertirán people en have an una idea, práctica the común. community have Eso an es lo que idea, esperamos que but that pase. become a common practice when it is implemented.
Es una excepción en el momento en el que alguien tiene una idea, una comunidad tiene una idea, pero se ha de transformar en una práctica común cuando se la implementa de manera cotidiana. Yo pienso que sin duda no debemos sacar el proyecto del archivo, porque pienso que es importante que este archivo sea dinámico. Es una forma también de criticar el archivo tradicional. Recuerdo cuando hicimos la Escuela de Arte Útil en San Francisco, dibujamos una línea en la pared. En un extremo estaba la autonomía, el arte comprometido, la estética relacional. Posicionamos estas diferentes formas de relacionarse del arte con el mundo, alejándonos de la autonomía. Y luego teníamos arte útil y luego teníamos más allá del arte útil, que sería la ecología, que realmente es el otro extremo de la autonomía. Así que pienso que es muy importante que podamos mostrar que se dan estos cambios dinámicos y que algo puede partir del arte y luego ir más allá del arte o puede regresar al arte también. Eso pasa, ¿no? Pienso que para mí nuestro próximo desafío es que, porque el archivo es aún demasiado estático, está todavía demasiado arraigado en Europa y ya llevamos 10 años discutiendo cómo encontrar un mecanismo para que haya cierto campo dinámico. Bueno, es el problema, es que somos aquí todas personas blancas y yo soy la única persona aquí que no es europea. Es una discusión interna que tenemos, ¿eh? We have another question over here. Y sobre todo porque la mayoría de Thank los you, and thank you for proyectos sharing no so much about provienen de the Europa. archive and Arte Útil. I have quite a practical question actually, because an archive is about Mi storytelling pregunta and es Arte bastante Útil is so much about práctica. storytelling as well. Do you happen to have a story Un archivo tiene que ver or con an contar example of historias y eso vale somebody también coming para to the esta edición de archive and Documenta. actually ¿Tienen using quizás una traits or historia, factors un that they ejemplo found de inside the alguien que haya archive in acudido another al context? archivo And y que haya if so, usado, was por that ejemplo, then una archived práctica as que well? hayan encontrado allí y la haya aplicado en otro contexto? Y la pregunta es si, habiendo pasado eso, a su vez entró al archivo. Hay un ejemplo muy reciente. Hace poco with Manchester hicimos una retrospectiva de Susan Lacy. Y vale la pena mencionar que Whitworth y Van Abbe Museum y otra institución en Francia han adquirido, entre comillas, el archivo para sus colecciones. Cuando hicimos la compra en el contrato, perdón, es un poco una historia lateral. Lo que hicimos fue que tomamos nuestro contrato estándar y reemplazamos donde decía propiedad con el término uso. Entonces, la idea era que se trataba de adquirir el archivo para usarlo. Y en parte lo que quería era pensar que podríamos usar proyectos del archivo y aplicarlos, en mi caso, en el contexto de Manchester. Y yo sabía que había una organización comunitaria local en Manchester y una persona que trabajaba allí había visto un proyecto de Susan Lacy, había visto su proyecto Open Projects y le preguntó si podía aplicar el proyecto en Manchester sin saber que nosotros habíamos trabajado con Susan Lacy. Entonces, ahora él ha tomado las riendas y está recreando este proyecto, está usando nuestra institución como cuartel para trabajar con familias que han vivido la violencia de pandillas y ayudándoles a salir de allí a través de la educación. Esto es un ejemplo de cómo puedes tomar algo del archivo y adaptarlo y usarlo en tus propios términos en un nuevo contexto. I'd just like to quickly add a footnote to what Alistair's just said as well, and we were discussing this last night. That particular project is also Una nota a pie de página.
Anoche hablábamos también de que este proyecto particular ha promovido ahora el hecho de que mucha más gente está yendo a esta institución en Manchester y entienden el sistema operativo del museo como algo que les permite unirse para conversar y trabajar I juntos. was just curious if you can talk to us more about the criteria that people had to go, what they have to fill out, how they Me bring pregunto the si project puedes hablarnos into más sobre the los archive, criterios the que process. debe diligenciar la gente So, cuando I postula un mean, proyecto para read que entre al the criteria archivo. maybe, or yeah, okay. I mean, I'm sure that there are Si some quieren, puedo leer los terms criterios. that then is opening up another hour conversation. But Seguro hay anyway, algunos I'm just gonna términos read them and then I'll explain a little bit the que procedure, how podríamos to discutir submit projects, which is durante una obviously hora really más, pero bueno, en important. fin, voy So simplemente a Arte-UTIL leerlos y projects luego les should explicaré cuál es el propose new uses for art procedimiento para within postular society, proyecto. use Los artistic proyectos content to deben, challenge the 1, field proponer within which nuevos it usos para el operates, arte dentro de respond la to current sociedad, usar urgencies, el operate on pensamiento a one-to-one artístico para scale, cuestionar el campo replace en el que authors with operan, initiators and responder a spectators problemas with users, urgentes, have operar en practical escala uno beneficial a uno, outcomes for its reemplazar la users, autoría con la pursue iniciativa y sustainability, el uso, and tener resultados re-establish prácticos y aesthetics as a system beneficiosos of para quienes lo transformation. usan, ser So these are, sostenibles y like the restablecer what we la call the estética como criteria. That was sistema de also the result of transformación. a collective process of Estos son lo que llamamos los thinking about criterios. Son también what el art resultado really de un is. proceso And colectivo those de that I read are pensamiento, the second version because we had preguntándonos an qué es earlier arte version, útil. and after many Y conversations we los que changed acabo de something, leer we son readapted la something. segunda versión de los And in criterios. terms of the Tuvimos una procedure versión to get anterior y después de your muchas discusiones projects, let's hicimos say, cambios y in the ajustes. archive, En or cuanto al project demo, because procedimiento it's para possible to que tu submit proyecto, anything digámoslo and it's así, online, entre so al we cannot archivo o un really control proyecto how del the que website is sabes, being porque used, puedes as postular much lo as que we try quieras to y es track en línea, así if que en people realidad engage no podemos with Arte-UTIL controlar and what cómo se they do, usa la etc., etc. página. It's not always possible. So there is just a section on the website which says submit your projects, and then you have a form and you just have to Hay fill in simplemente una every acción en la página que something that dice needs, a Submit your description of the project o project, etc., postule su etc. So proyecto it's y hay quite un easy. formulario y deben Uh, presentar algunas imágenes, una descripción del proyecto, yeah, etcétera, yeah, yeah. No, etcétera. obviously we have to explain. Es We should bastante explain what fácil. it Claro, is, tienen why que it's explicar por useful, qué es how útil. it has Sí, been claro, used, the claro. impact, Es necesario explicar all en qué this kind of, consiste el like proyecto, cómo se lo ha usado, criteria cuáles han sido sus that we come up efectos with. And then periodically y we todos come together estos, with pues sí, the criterios que se nos current ocurrieron. Y de extensive cuando en group of cuando people, nos and reunimos we discuss the projects, and con un grupo amplio de it's a very slow gente y process. So discutimos los as you said, proyectos just y don't take your time, es un relax, proceso muy and lento. wait Así for que us. si But ustedes we're getting postulan back un proyecto, to por favor, sean pacientes to everybody that y submits something. So we try to confíen do our en best que with responderemos that. a todas las postulaciones. And are Hacemos, there any other questions here? Yeah. hacemos el esfuerzo. Thank you. ¿Hay alguna otra pregunta? Hi. I think I understand the concept, but I still don't kind of draw the line between Yo creo que entiendo el where do you start concepto, considering pero todavía no veo an artistic project or more a social project, because I cómo understand totally separas the moral a un and the proyecto concept que es of being artístico de like un proyecto let's say social. Entiendo, to create creation en- points, but entiendo el principio moral y el where do concepto, you start considering art? Is it about the place, the creational place, and the transformation pero ¿en qué of museums or punto dices institutions, que es or arte? ¿Tiene que ver con la yeah, creación de un lugar, la because transformación de the museos first o thought that I'm just thinking instituciones? out loud. The first thought that came O, to my mind is, okay, all those projects that are estoy appealing pensando to en voz create alta, our pero lo society a primero que se more me ocurrió beautiful es, place could be bueno, through art. But esos then I'm asking the question proyectos is, okay, where's the line que between a nos social proponen engaged project embellecer and nuestra sociedad son an arte-útil arte, project? pero bueno, Um, yeah. ¿cuál es la diferencia entre un Yeah, proceso de and compromiso maybe these social y un projects proyecto de because in arte art util útil? when they work for
society and they work Yo for pienso art que un equally. proyecto se puede You know, entender it's a como 50-50 situation. arte útil cuando aportan tanto a If la you sociedad do como al a arte, project, digamos let's mitad de say we mitad. had projects like artists who approach, I don't know, Si haces sneakers un world, proyecto, and they bueno, come up to the tenemos art world and show something that tenemos maybe from the proyectos de scientists is artistas que trabajan, que 40 years old idea, personas que vienen de la ciencia instead you y en el mundo del arte presentan algo or que you quizás desde el all punto de vista de individual la do ciencia things es that algo ya de hace sound 40 fake, años, but the way they do it is pero, not in por ejemplo, hay relation with personas que the trabajan en la esfera language of científica, art, so pero it's lo not hacen, working for either. eh, An no lo hacen example usando is el we have lenguaje an del arte y example of entonces an no artist, funciona. and my brain right now is not working, but an artist who actually created a Tenemos un material ejemplo that is bullet. Sí. de alguien que Julia Sadi. creó un So she material, created a material that is bulletproof, Julia it's like a Society, skin that is bulletproof, creó un material a and prueba this de was balas. something that she created as an artist Es como una in her research piel, as an una artist, but película a it prueba de wasn't artist, balas. it was a Y ella lo groundbreaking creó como parte de su proposal. proceso de So that's investigación art útil because not artístico, only the pero para representation los of artistas his fue una career or of his state of propuesta mind, completamente or is innovadora. actually something that also function in more than one world. Entonces, And it's beautiful es because algo actually que the US funciona en más del Army mundo, que approached no her solo expresa un to deseo o buy un this, pensamiento o una and she emoción. said no, Y de hecho, el ejército de los because Estados Unidos scientifically is, se ofreció comprarles a su breakthrough. diseño y ella So dijo I que think, I no, don't know if that answered your question, porque, but it claro, has desde un to punto de vista be científico in es una both gran worlds, innovación. something that No sé si esto responde a tu opens up pregunta. Es decir, tiene a que new way of participar de ambos doing mundos. and seeing Tiene que ser things, algo que I, abre I una could add to manera that as well, nueva because I de think hacer y de ver las it's a cosas. very pertinent question, because obviously there are lots of things in the world that are kind of artistic or creative Se in their trata, pienso, sensibility, but de they're una not necessarily pregunta art. muy pertinente porque, But this is where this claro, idea of the hay coefficient muchas really cosas comes en el in. mundo que tienen So una the great sensibilidad key to unlock creativa, all this artística, stuff, sin que because for a necesariamente long sean time there's been arte. things that Pienso kind que of aquí es fluctuate donde between the resulta world of muy art útil and esta noción non-art del and so on. But coeficiente. now with this kind of ¿Cierto? Desde hace mucho tiempo hay cosas que developed with fluctúan the entre los help of mundos del Stephen arte y Wright del here, no arte, is this idea, is pero suggesting ahora, the idea that gracias we al don't have to think léxico anymore que about nos ha whether something is ayudado art a or not. acuñar Stephen We Wright, only have to think about es que how artful bueno, ya no tenemos how que much art pensar en is it, términos de si es arte o no and es to what arte, sino en degree is términos something art. de And that's cuál es actually su then quite coeficiente liberating, de arte, because it qué tan means that arte es, things can have a en qué dynamic medida state in es the world, arte. Y esto and it resulta muy allows liberador things porque to significa que las become cosas art, pueden as well tener as things that un come from estado art dinámico en el mundo spectrum y to permite go que out into the algunas world cosas and se kind of transformen en arte explorate in the y world. permite que cosas So I que think provienen de one la of the esfera key del things about the arte archive, salgan al with regards mundo to your y question, operen is that allí it afuera. for me Pienso as a que kind of uno de los institutional puntos person, claves del allows us archivo to es raise que those questions and to challenge people's para mí, assumptions of como una what persona art que is. trabaja dentro de las And when we're instituciones, trying to el say, archivo nos no, permite art can be formular estas something else in the world, preguntas or y art has always cuestionar, been invitar a la lots of gente a different things in the cuestionar world, su and we can free your delimitación del your arte. mind up to Decimos, el think, arte okay, puede ser, maybe I can siempre look ha at this from sido a otras different cosas en el perspective mundo. and Esto te be permite more liberar tu imaginative mente y and decir, ah, bueno, esto make me more permite change happen in the entender world by esto de putting yourself in aquí that desde feeling otra to say, perspectiva, well, sometimes maybe usar I más don't have mi to be an artist, but imaginación this y idea that generar más art is the cambios full en el time, mundo a always, partir is de esta also libertad. like a key question Porque that digo, you bueno, have no es to raise with necesario artists. ser You artista. know, La idea de we'll alguien que es discuss artista de who tiempo are completo artists at es una de certain las moments, preguntas que and then abordamos a maybe they become a menudo. mayor of a town, or they go into another field, or they Hemos get into politics, Tenemos or casos de vice alguien versa. que I es think allowing that fluidity artista en cierto is really momento y luego key, se vuelve which is why alcalde we're de una against the ciudad notion of, o this viceversa. Entonces, hegemony of es large clave que institutions. permitamos que haya esta Isolated, as you fluidez say, y isolated. eso, por supuesto, I se think opone a la hegemonía most de las cooperation we instituciones see in the art is artísticas. bringing something from somewhere else, Yo isolated to be pienso observed que and casi enjoy siempre lo que or vemos en el discuss or arte whatever. es que I traes think in algo de arte we afuera, can lo we do the aíslas opposite. para We try observarlo, to para bring disfrutarlo, something para into criticarlo, society etcétera. that didn't En el exist arte útil before. hacemos lo And the people who contrario. are looking at it, Tratamos de thinking llevar about it, algo a la sociedad que the no people in existía society, not in a antes. museum. Y las For personas que lo example, ven, que están there is pensando, another son las project personas by en la Warhol sociedad y no Clausure, en which un is one of museo. the Por top ejemplo, art hay otro until proyecto 300% coefficient de art.
Wagen and Closure. they have done it for so long.
And I remember one of the project where they had this idea of Este proyecto bringing tiene 300% coeficiente de arte the útil. service to Eh, the drug addicts in the y la street instead idea of trying to bring era the drug addict to prestarle the un hospitals, servicio a personas trying to adictas a bring las in the drogas street y with all hacerlo the en las equipment, calles en vez de treat tratar de them. llevar a That las didn't personas exist adictas before. a la droga a un That's hospital. something that was created on Entonces, our llevar side. Now todos it's los normal. equipos, Like etcétera, a la you see calle everywhere. para ofrecerles In the United States, in tratamiento. Eso Europe, no we have these existía little antes, eso vans lo to creó go alguien and que assist them. trabajaba como So I artista y think ahora that's es what we muy call común, lo ves activity, ahora en you know, todas and partes, it hay still camionetas has the quality of equipadas art para because it's asistir still a something that personas adictas make a la you droga. feel a Eso es lo certain que way, llamamos different arte way útil. every day. Es Something todavía that still make arte you porque hope, te hace, en cierto make you modo, want sentir things algo to be in nuevo, a algo certain way, distinto a lo if not in another cotidiano, way. algo que te presta una But it is, esperanza, te hace you querer know, que las so I cosas mean, sean I de think the otra best way to manera, talk about Total is to give the examples. distinto de lo I always normal. say that to just tell the Yo examples that creo people que can la mejor manera es dar interpret maybe. ejemplos. Yeah. Yo casi siempre lo que hago es que solo das ejemplos y la gente lo entiende más Thank you. rápido. It was a great question. It really helped as well. Are there any other questions or interventions or ideas bubbling up? ¿Hay or going quizás around? alguna otra pregunta, comentario, idea? I have a question about the about the process. If you say then we discuss, people submit, but then if you discuss and it's not enough to be in the archive, do Una you have a pregunta sobre el conversation with the proceso. artist? Bueno, Because I can ustedes assume it's also discuten very los helpful proyectos for people. postulados. Yeah. Si deciden que algo no merece estar en That's el why we were saying archivo, that it's a hablan very long quizás con los process, right? artistas porque Because we creo need que puede to, ser muy I útil mean, it's not para... enough when you get Sí, sí, claro, por eso he basically dicho the que es un proceso muy application or largo. the information that you get is No the basta same, con que, bueno, the same cuando format as aplicas, you see the cards online. So it's not enough. And this is the reason why there is also the possibility to submit videos, for example. por eso So también es that's posible because yeah, postular videos, it's por not enough ejemplo, for the research. So yeah, all the time we are trying to we porque are claro, actually getting back to estamos todo el submit the tiempo projects to ask for more information and questions. We gather all the questions that arise from casi this, siempre let's say, contactamos a selection quienes process, but not postularon really los selection process. proyectos y les hacemos Then if preguntas, the answers las that preguntas que se nos ha we get ocurrido durante este are not enough, proceso we try de, to digámoslo así, say to Skype, selección, y si sus Skype, like respuestas in no 10 son years ago it was suficientes, Skype, maybe now it's tratamos Zoom. de reunirnos por Skype, And o bueno, hace 10 años era yes, Skype, these are ahora all things quizás that es Zoom. we do in the process, and we are also including, for example, interviews. Así In the que esto archive todo forma when parte the del project proceso y is también there. incluimos, So por that's why ejemplo, it las takes entrevistas, las long incluimos en el time to archivo una to do vez que the el proyecto ha research, sido basically. aceptado. Por eso se toma And tanto also people can tiempo resubmit, like in a year or llevar a cabo el two, if proceso de they investigación. want to keep Y también la trying gente to puede volver a change the postular el project or something proyecto change. un año, 2 años It's después, very si quieren important. I volverlo want a to insist on intentar, this, that alteran el we don't proyecto o only, algo ha like when you cambiado. submit the project, Es yes, but importante, y then yo we go insisto to en esto, es research que with the cuando users postulas un because proyecto, sí, it's very ok, pero important to luego not keep nosotros only. investigamos con las personas que Also, lo there is usan. another Es thing that muy I want to importante, mention, ¿no? that Esta if, parte. let's say, after long Y research, otra we cosa que feel that quiero the project mencionar es que si, por ejemplo, is not después going de to una be in the extensa archive, investigación, nos we parece will que el take the proyecto time to write back no and explain entrará al why. archivo, nos tomamos el Because, tiempo like, de it's not escribirle a la about, persona your y project is explicarle not, por qué. so bye. Porque, No, bueno, also no se because there is this trata de idea that decir como, no, the no project to calificaste, be chao, in the archive porque needs también to, not needs to, but should really have provoked a la sort of idea es que para estar change, let's say. en el And what archivo, un kind of proyecto change depends debería on en the realidad nature haber of the project. provocado, digamos, So una suerte de that's why then I cambio. ¿Y was qué saying, tipo de okay, but cambio? Bueno, if depende in 10 years de or la no, if naturaleza del 1 year your proyecto. project is Por eso working, so Tania it's not a decía, proposal anymore, bueno, quizás perhaps, unos just años send it back después and we tu can have a proyecto ya está conversation. And funcionando, yeah. quizás ya no es The una other thing is propuesta, we ahora ya have está different operando, stages of vuelve a activity. Like presentarlo y we have hablaremos. the Además, moment in which tenemos is only a diferentes etapas proposal, de like the arte artist has the útil. Por idea. ejemplo, We have eh, ah, en un the momento la etapa prototype, which is es when una the person has propuesta, alguien ha tried tenido in la very small idea. scale, Tenemos también la etapa or a very prototipo, contained group of cuando la situation or persona people, and ya then tiene we have un modelo the implementation. o hay un grupo So we understand eh, that co- people pequeño de cannot submit personas, all
trabajando en ello y luego tenemos la etapa de la implementación. Así que entendemos que la gente no puede siempre postular su proyecto cuando ya está implementado porque a veces no cuenta con recursos, etcétera. Así que entendemos que a veces incluimos en el archivo proyectos que están en la etapa de propuesta o de prototipo. Es importante. Nosotros entendemos que no siempre es posible ejecutar el proyecto. Hay una anécdota. Una vez alguien presentó un proyecto diciendo que a él le resultaba útil estar en el archivo, ¿no? Porque para su prestigio y su visibilidad. Y le dijimos, bueno, mira, no se trata de ti, lo sentimos. Pero al mismo tiempo recuerdo que durante la inauguración en el Museo Van Abbe, de hecho, usamos el archivo para, y lo usamos como herramienta para ayudar a que alguien saliera de su país cuando estaba en una situación muy difícil. Así que esta sí es una versión útil. The conversation's moved on, but maybe just um, a note on sort of a lexical archaeology. It was brought up by my neighbor's question is that quizás una última observación sobre la arqueología, el léxico de la arqueología o la arqueología del léxico. Coefficient of art was actually, and this is the supreme irony, was an expression coined by Marcel Esta Duchamp, noción de coeficiente, in a very different way. irónicamente, es una expresión acuñada por Duchamp. Él la usaba en un sentido muy distinto, no para hablar de un grado de arte, que tanto arte hay aquí, que tanto arte hay allá. Él lo usa en una charla breve que ocurrió al mismo tiempo que la primera edición de Documenta. La presentó en Houston, Estados Unidos, el mismo año que la primera Documenta. Y claro, lo irónico es que Duchamp, en cierto modo, nos dio una llave para escapar de la celda de cárcel conceptual en la que él mismo nos había encerrado. No solemos pensar así porque pensamos que Duchamp de verdad fue quien inauguró lo que llamamos el arte contemporáneo, pero en realidad nunca ha habido un artista más antológicamente rígido que Marcel Duchamp. Y cuando examinamos su biblioteca, sabíamos que leía mucho a Kant. Así que parece raro porque no parece una persona kantiana en absoluto. Pero de hecho, la ontología tan fuerte que él postuló es algo que ha seguido fascinando al arte durante un siglo. Y pienso que algo fantástico es que quizás esta edición de Documenta es la primera Documenta post-duchampiana y post-ontológica. No es coincidencia que la obra que hice en el Van Abbe es el urinal de Duchamp, pero que está instalado otra vez en el baño para que la gente lo pueda usar. Rich for me about this territory that we're now in is exactly that you can. Algo que me alegra mucho de lo que estamos viviendo ahora es que, como has dicho, estamos también en condiciones ahora de darle un nuevo uso a las instituciones y también al lenguaje de la modernidad, de Duchamp o de quien sea. Tenemos ahora cierta libertad y podemos usar esta noción de coeficiente y asignarle un nuevo propósito. Y aún así pertenece a esta historia y eso demuestra la posición de Wittgenstein que tú esbozaste. Sí, también podemos aprender de tu manera de proceder. Es que no se trata de acabar con lo duchampiano de manera tan radical como Duchamp, sino que se trata de instanciar el ready-made. Quizás si hay alguna última pregunta.
No, just another practical question. You talk again about this coefficient. Is it something? Is it like a number that Otra you guys pregunta práctica. decide, or is it like ¿Están hablando del a coefficient that is, coeficiente? ¿Es I un don't know, like nombre que crazy useful? Like ustedes the more deciden? users use O it, the more reproduce. And my question no is, sé, o es okay, como en YouTube, how is then la idea de que entre possible más, for a new project to entre get más in this reproducciones hay en archive YouTube o algo if así. the users La have not pregunta been entonces able es, to see it online? ¿cómo Using podría use un the proyecto analogy of nuevo YouTube, right? entrar al Um, archivo si las does this personas number no come lo han from? podido ver? No sé, en analogía con YouTube, quiero decir. ¿De dónde viene esta cifra? Well, maybe we said this one, but I mean, in a way that it's in a way that's the discussion I think we're having now at the moment is to provide because you know for 10 years since En when we did cierto the modo, first es lo que call, estamos the discutiendo Queens ahora Museum, the Dynamic mismo, Museum, in a way it was quite porque subjective. There was a sort of en los panel últimos 10 that was años, full of cuando people hicimos who la primera typically convocatoria, looked at all siempre the ha sido más bien applicants subjetivo. and Hay un made a panel, un decision, grupo de made a kind of personas, you know voting decision about examinamos what was las in, what was out. aplicaciones y So I think decidimos, that's part of that dynamic votamos para function that decidir qué I se see as incluye y qué being se very interesting for excluye. the archive. Is if we Y creo que create a esto mechanism forma that parte de ese generates the dinámico coefficient. I futuro mean, que me for example, gustaría imaginar, we tested the idea in que San podamos en el Francisco futuro with crear un Square that mecanismo you para give generar us a el user criteria, coeficiente. score them out of 10, Hemos jugado con then esta that will idea en give San you the Francisco en la coefficient. escuela, por Like ejemplo. but it's a bit crass, a crass way to do it. Si But I usabas think los it's finding a criterios way to go beyond that y lo subjective divides en 10 puntos, eso te daría un understanding of coeficiente. what Eso it fue una reveals manera and try burda, and create pero something quizás that exista is otra manera mapped más into sofisticada. well, evidence really and fact. So yeah, it's a work in progress, I'd say. But Alessandra. Así que estamos trabajando en ello aún, diría That's yo. interesting. But like, for example, when we need to describe, like, to explain what the coefficient of art is to our students, Por Emma and I, ejemplo, we do an cuando exercise. tenemos First que of all, explicar esta try to idea do del this coeficiente mathematical del arte, exercise. por So, ejemplo, a do our nuestros project and say, estudiantes, okay, Gemma so y from yo, 1 to hacemos un 10, ejercicio. 1 Primero to tratamos de from hacer 0 un to 10, ejercicio, digamos, try matemático. to think Les about the damos project, los proyectos y like les look pedimos at the que first los criteria califiquen de and then 0 a match what 10. this criteria is in the project. And this is quite Miren el primer intense criterio because y you come up asígnenle with un values. puntaje de 0 a 10 y So this así is con the cada opposite of what we criterio. want to Es do, right? intenso But porque it's al final tienes un it's valor, useful to do so que es lo because contrario de lo que it shows a queremos hacer. contradiction also Pero of pienso que es útil trying to hacer este frame those kind of ejercicio projects porque in muestra que hay the también una structure of the criteria. contradicción cuando So tratas that's de why there is enmarcar always ese it's tipo de important to have proyectos the en flexibility of dentro de la so we do this estructura que mathematics fijan nuestros because criterios. it shows Así que pienso que es the importante que contradiction tengamos of the cierta evaluation of the flexibilidad. project of the Hacemos coefficient of art. este ejercicio But we matemática also para try to revelar think lo about contradictorio que es we evaluar use the un solar proyecto system. usando este We concepto de use a sort of coeficiente, exercise as a solar system. pero So también we pensamos, ask a the veces students to usamos think en otro about ejercicio el 100% sistema coefficient solar. as the sun. Tratamos de crear un So then sistema you have solar, les to pedimos position a los yourself according estudiantes to que the piensen, ok, planets of the solar system. coeficiente And then 100% es el Sol it means that y sometimes tienes que 100% posicionarte en relación are con too los close to the planetas del sun and then you sistema get solar. burned, right? Pero So is entonces it a really veces es going to como be si the soy sun or is it 100%, going estoy to be demasiado cerca Pluto? del Sol y And me what quemo. about perhaps I Entonces change quizás a little lo bit mejor and es I'm no like ser the el moon Sol, lo and mejor es ser gravitate around the earth. So we're Plutón. trying always to use ¿O other qué sort pasa of si yo soy más bien una luna que gravita en scientific torno a la to Tierra u otro highlight planeta? also the Entonces, bueno, contradiction of tratamos de the usar otros evaluation of sistemas, digamos, projects, right? científicos para I think maybe the delay resaltar on moving the coefficient of art lo in the archive contradictorio is que es because, as you were evaluar estos saying, we didn't want to proyectos. value Pienso que words nos as if this is hemos better than demorado the other mucho en because it has formular a el coefficient. coeficiente porque, como tú But the dices, no coefficient of art queríamos taking is asignarle being useful valores to the relativos a las users of the obras. archive to guide Pero them el coeficiente sí on es útil, these le resulta concepts útil a las personas and que usan el physics on archivo, different porque lo aspects pueden without usar como guía para so navegar it's estas only for that distancias y reason estos that we thought diferentes that we should énfasis use on the en it's like diferentes another way to aspectos del guide arte people útil. because Y es sometimes people solo are por esto confused que because they pensamos see something that is que not podríamos such a usarlo practice and como something that maybe is a otra practice guía that posible, is porque a veces la very gente se used now confunde, by so many ve artists and ve they're like, algo oh, que why no is that parece mucho special? arte Why is útil, that
different, A you know? veces es una So this práctica que could be a usan muy kind of corrientemente guide, los but it's artistas not ahora y the dicen, bueno, ¿y esto qué tiene evaluation, de especial it's not a o de sentence diferente? also, Entonces you know. podría So we have to servir de find a way guía, to do pero it in no a es way that una people can evaluación, feel, tampoco es una oh, I'm only sentencia o una... 32% artistic, I'm not good artist, you know? Entonces tenemos que So let's try encontrar to una find manera a de way that hacerlo people don't para que la feel gente no judged, you sienta, know? ay no, soy solo 32%, mi arte no es bueno, ¿no? Una manera de que no parezca un juicio. So, are there any? Yeah, we have maybe a final question. Don't apologize at all. This is lovely. No, I just want to check back about this last Bien, remark. quizás una última Does it mean pregunta. you publish the value that you have been given in terms of how much arte útil is this? Es So I have a decir, project que that ustedes comes and there's publican 30 el people open valor que and le it's asignan a un 95 art or proyecto. something like this on it. O sea, hay un proyecto, este es el título y ese tanto por ciento coeficiente. Be great to kind of get like, you know, you have to submit it in a kind of an exercise book and get kind of comments in the sides and etc. But I think what Sí, sería bueno, sería happens when como en el we colegio tienes una when that happens is libreta de things just become calificaciones so sin apparent. comentarios. A complex No, no. negotiation rather Lo like que a sort of pasa system. And es que whilst one always es wants to claro que say, se trata de we can just una like store it, negociación as soon as complicada. you try to do that, it's, you know, I've been on the other end of Y claro, sí, Alessandra's podríamos exercises asignarle un because we think puntaje, it, and it's hard, pero man. It's so hard. And the planetary one is, it kind of gives you much more es muy latitude to difícil. start thinking, etc. So Parece que el modelo del sistema solar crea un poco más de espacio y te permite pensar como de manera un poco más delicada. Creo que uno de los valores del arte útil es que resulta un poco, es muy difícil instrumentalizarlo. I have a final question if you want. So I was wondering, in your archive, do you have examples that mention that they are already instigated by having been used in the Me archive? pregunto So si is there en sort of el a archivo series? Have you had tienen projects ejemplos que that hayan also refer instigados back por to a consultas del particular archive? archivo. Es decir, si So allá hay when you talk about proyectos instigation, que se I was remiten wondering como su how punto de much partida a instigation proyectos is anteriores already incluidos en been el archivo, given in the porque han archive? hablado de So do instigación. you mean Me like if you pregunto si ya collect se ha generado if the cierto project has grado been de used and instigación a then partir del reused archivo. somehow? Not the real reusage, La but pregunta es instigation is sort of si, people used the archive and then they came up with si, new si projects and then they ah, entered and sí, asked casos to en have los their que projects el be part of archivo the haya archive. instigado otros Yeah, proyectos. no, we don't have that. But maybe it's a good idea. It's a new tab Yeah. on the. No, That's very no good. tenemos Thanks. eso. Es una muy buena idea, So kind of una as nueva to tarea. wind down with time, the final question is actually a beautiful addition to the process. I'm going to kind of like Bueno, overstep my de mark hecho, esta in última terms pregunta of kind of, entonces it's nos been very impulsa a un traditional for nuevo most people to kind of proyecto en do el like final proceso. statements, which I'm going to do. But I'm going to be, you know, I've learned from Tanya, so I'm going to be Bueno, cheeky usualmente and say, in just winding up, dices you algo know, para here terminar we el are in panel this firework glitter ball explosion y voy a hacerlo, joy, pero quiero enthusiasm, and aprovechar para wisdom that decir we've que, kind bueno, of estamos en esta documented. It's 10 years on really from the explosión de instigation process entusiasmo y of Alessandra. sabiduría So aquí en Documenta. I'm not going to ask the panelists here to kind of sum up that 10 years. I'm going to ask you to just No le voy a suggest preguntar a las things that personas might del be panel the que next resuman estos steps for últimos 10 all of años de this in trabajo terms of en el beginning archivo de arte towards útil. convening an Más bien quisiera archaeology. I know that's preguntarles a si tough pueden question, decirnos but cuáles piensan serán los hey, próximos pasos. I'm going to give it to Sé que es una Alessandra first because she pregunta looks a bit difícil, The pero future is a mystery, so. Is that the confirmation of no? Is that the contribution to knowledge of my PhD? This is what I'm what are you asking? No, I don't know. I don't know. I mean, I would let's say I have a wish, no sé. which is a little bit more about Digamos prediction. que yo tengo un deseo, I un think it would be anhelo, great if there is más que una also predicción. a group of Creo que sería people genial that want to really participate in this si process of hubiera también un tracing grupo de the archaeology personas of que Arte Útil. So quisieran really
de be verdad involved participar in the en el research proceso and de sending rastrear projects, la looking for arqueología projects, del doing arte interviews, útil, es etc., decir, etc., etc. dedicarse al Because trabajo de investigación, yeah, we have buscar been proyectos, enviar keeping proyectos, hacer doing this entrevistas, process etcétera, first as a project, but porque then it was not always a llevamos like en the este same project all proceso, over 10 primero years. fue un So proyecto, because pero we care no about siempre this ha project, sido I el care about this mismo project so proyecto a lo much. largo de los 10 Obviously, años, beyond the fact that we porque became friends, me importa you know, tanto este like proyecto, kind of family, obviamente, más allá del exactly. hecho de que nos But hemos hecho amigues, yeah, like somos en I cierto love modo this una project. familia, I don't know how I love to be in the research of the archive because pero I yo always learn a adoro lot este about things that I proyecto, didn't me know before. encanta hacer la So for me, investigación it's really my wish para el is archivo that porque people fall siempre in love with descubro cosas que no the research, the conocía. process of researching Así the que lo que yo archive, and that quisiera es people que are más involved gente in se it. enamora con este Think proceso about the criteria investigativo again, find a y word que that we más can gente finally participe, purpose the idea of the archive, etc., etc. que So podríamos like a snowball reformular bigger and los bigger and bigger. criterios, etcétera, etcétera. Así My que idea is una that bola de we nieve que crece pass cada vez the más. service art Mi culture idea into arte es útil que culture le pasemos, because many pas- vayamos artists más allá are de emphasizing the la service art, cultura del which is servicio not arte útil. artístico a la cultura del arte útil. The fact that Hay you muchas give some personas que food or están something ahora that doesn't have to be arte poniendo en útil práctica el arte como specifically, servicio, but la idea de also dar I hope, comida, and etcétera. I Eso don't no want necesariamente es arte arte útil to útil, become a canon, pero but I espero want it to también, be al mismo an tiempo, no option quisiera que el to arte do útil se art in convierta different en un ways that is canon. No respected quiero and eso, pero is sí quiero que taken sea una seriously opción, by other una manera people, posible de hacer and arte que sea also in a respetada way that the y que se value la tome of en that practice is serio, not que is todo el not mundo se la tome brought en serio y through que, the rich en collectors cierto or modo, galleries, but el by valor de esta who are práctica in contact with no art, sea conferido por which are not coleccionistas, artists. personas So for acaudaladas, sino con las personas que están en contacto con el arte y que no son Yeah, artistas. I think it's first worth saying 10 years ago, everybody thought we were nuts, right? Right? Primero, It was vale la absolute pena decir que hace 10 heresy años in the art todo el world mundo to talk about pensaba que use value. estábamos You know, it really was. I mean, loques. people were Era una really herejía pragmatic total en el towards mundo the del idea arte of hablar the del art valor world de uso, de because it was, verdad. I guess, Y la gente seen as se such a opuso threat to mucho the a nuestra established idea way of doing things. dentro del I mundo think del it's arte, incredible, and you porque mentioned it yesterday, supongo era Stephen, una in your amenaza a talk la about manera the way establecida de the hacer language las and the ideas have cosas. really been picked up. Como It's dijiste not ayer, art individual Steven, that's driven it, but it's part of the ahora terminology es increíble of que el the art lenguaje y world. las ideas And I están, think la you know gente that's se- pretty las ha amazing. I mean, 10 years is a retomado long time, but y forman it's parte de la most of the world is genealogía quite de esta short as well. edición de Documenta. So Es my sorprendente. hope, apart 10 from años es bastante, pero desde otro decentralizing art punto de vista capital, es poco tiempo. is Así que also mi you know esperanza, we don't know the future, aparte but it de needs to be driven by descentralizar el citizenship. arte útil, And you know, Herman es también, Alessandra and Tanya and bueno, everybody involved done an amazing job, que sea you know, algo in que kind of driving it and doing the moviliza work. But quienes los we also usan, need kind of more quienes lo usan. recruits, and that has to come through usership. And so I think that's probably the Nosotros aquí next step. estamos haciendo mucho trabajo, pero tenemos que reclutar a más gente y eso serían personas que usan los proyectos. Just before I thank everybody, I think when we began yesterday, Stephen, as I've already mentioned, so eloquently said, we Yo might creo be que cuando documentary and enjoy comenzamos witnessing art ayer, drawings. cuando As I've already Steven said, and for those of you who were here dijo de yesterday, we manera talked tan about until we elocuente have que esta the documenta bravery to podría come ser el off the punto de diving board partida and de use our ir methods más to allá del finish. arte. Today, I'm really Y cuando nos imagining that we preguntaban si are tendríamos la making osadía de that saltar del pivot trampolín y from lanzarnos a dipping a otras forklift aguas, activism, not one hoy hope me imagino patchwork fleet of generous, creative, que curious no pirate ships that want to sería set solo off un to barco, una reoccupy and embarcación, change the world, sino but that una wage got someone heteróclita else out there tropa de that's here. embarcaciones piratas We don't que want to se arm lanza wrestle for the para space and reocupar y cambiar documentary. el We just mundo, want no un to, mundo que está as allá some of the afuera, sino que panelists está today and aquí. yesterday have said, to think of ways of
of using these tools differently to rethink Lo our que way queremos es for pensar debating maneras de together. usar estas It might herramientas not de always otro be modo easy, para it might not repensar always nuestro be mundo, para que seamless, but mejorarlo it's juntos. an adventure and it's one Quizás that's no siempre well será worth doing, I fácil, think. So on that note, I'd pero like es to una thank aventura Alessandra, I'd like to thank Tanya, y I'd like pienso to que thank vale Alistair, mucho our la pena guests today, emprenderla. and Así you que guys as con well ello for quisiera a darle las great day. gracias a So Alessandra, thank you Tania, very much. Alistair y a quienes están aquí con nosotros. Muchas gracias.